Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la tercera jornada de Las Cosas del Campo, que es el Festival de Literatura Interior de Antequera, y que, como estamos diciendo en cada coloquio, en cada conversación, bien yo o el resto de los compañeros que están pasando por este escenario, pues es un festival que toma prestado el nombre del poemario en prosa del creador antequerano José Antonio Muñoz Rojas, Las Cosas del Campo, y sobre todo toma prestado para llevárselo al lenguaje de lo contemporáneo esa cosa que tenía él de contemplar el mundo en realidad, ¿no? Antes el poeta Pablo García Casado lo ha explicado muy bien. Las historias están ahí afuera, hay que contemplarlas, hay que mirarlas y después hay que saber trasladarlas a la escritura. Y en eso y así ya me voy deslizando hacia el invitado que tengo a mi izquierda, y en eso de contemplar el mundo, en este caso el mundo literario o el mundo editorial, de saber pensarlo, también porque no solamente en este caso te has limitado a contemplarlo, sino que también lo ha pensado para trasladarlo al siempre complicado mundo del paso de la escritura narrativa. Gervasio Posadas, que es el responsable del siguiente coloquio, con el fracaso de mi éxito, le decía antes que se aproxima, el libro mantiene una mirada muy lúdica, ¿no? Y que eso es muy interesante. Y precisamente esa mirada lúdica también estaba y está en el poemario de José Antonio Muñoz Rojas, porque toda mirada lúdica lo que busca es ampliar los márgenes de la realidad o de cómo nos han contado que tiene que ser el mundo o el orden de cualquier mundo posible, ¿no? Así que de manera muy breve os pido ya un aplauso. Ahora iremos indagando en todas las vicisitudes, todas las cosas que suceden en este libro, pero antes os pido un aplauso de bienvenida para Gervasio Posadas, por favor. Mira, me voy a saltar un poco la chuleta y vamos a empezar por lo que te he comentado aquí en el claustro, porque yo le decía, a mí me interesan muchísimo las miradas lúdicas, en general en cualquier disciplina artística, ¿no? Ya sea en el cine, en el arte, las artes plásticas, las artes escénicas, ¿no? Y yo creo que especialmente la literatura, que se presta poco, ¿no? Yo creo que a veces la narrativa se pone como muy seria, ¿no? Y yo creo que en la mirada lúdica hay un ejercicio de libertad mayor, y precisamente lo que permite es que ampliemos el campo de batalla de la literatura, ¿no? Bueno, es verdad que, bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, en este sitio maravilloso, que la verdad es un marco magnífico para este festival. Quiero agradecer a todos los que están, también a José, a Cristina, por supuesto, y bueno, con respecto a lo que dices, es verdad que hay una tendencia a considerar que, digamos, que lo que nos hace sonreír, lo que nos hace reír no es muy literario, pero es digamos, una tendencia que yo diría que es bastante contemporánea, porque la literatura española, pues básicamente la de oro, etcétera, pues tiene esa mirada lúdica, o sea, desde Quijote a Buscón a tantas otras novelas picarescas, y, y yo creo que también es una mirada, digamos, un poco más española que, por ejemplo, en Inglaterra, lógicamente, donde el humor siempre está muy presente, pero incluso en Francia la literatura que tiene un cierto humor está mejor tratada que aquí. O sea, aquí parece que es un tema que es poco serio, y a pesar de eso, la verdad es que se pueden decir cosas muy interesantes provocando una sonrisa, y yo creo que es lo que intento, ¿no? Aparte que, como te comentaba Cristina, a mí, digamos que el tono que me sale más fácilmente es este tono satírico al escribir, y es el que me cuento más a gusto. O sea, mis otras novelas anteriores, las dos que tengo anteriores, que son históricas, que es El mentalista de Hitler y El mercader de la muerte, no tienen tanto ese tono, pues porque básicamente están centradas en historias reales de dos personajes desconocidos o poco conocidos del periodo entre guerras. Pero lo que, digamos, entre este último libro, El mercader de la muerte, y
lo que me ha pasado es una cosa un poco peculiar, que es que he sido padre con 60 años, que no es nada muy habitual. Y entonces, cuando se es padre, aparte, digamos, por primera vez, no tengo otros hijos de otras relaciones anteriores. Y entonces, pues cuando se es padre y aparte se tiene un trabajo por cuenta ajena bastante intenso, porque yo también me dedico a organizar eventos culturales, pues la verdad es que yo necesitaba con este libro divertirme yo. O sea, es un libro que está escrito para el lector, sí, pero sobre todo está escrito para mí, o sea, para pasarlo yo bien. O sea, para que cada vez que me tuviera que poner a escribir muy pronto por la mañana o muy tarde por la noche, no fuera un sacrificio, sino que fuera un momento agradable. Entonces, creo que eso, en cierta forma, se transmite y yo, desde luego, un poco las reacciones que veo entre la gente que lo lee es que lo pasa bien y además creo que también te hace reflexionar sobre determinadas cosas, ¿no? Aprovechando que acabas de decir esto de que te hace efectivamente reflexionar sobre determinadas cosas, con la excusa del humor, o con el lenguaje, mejor dicho, con el lenguaje del humor, lo que haces es aproximarte, para mí, a la sociedad que estamos construyendo, ¿no? Es decir, la sociedad que entre todos, de la que participamos todos y todas, ¿no? Y lo haces además desde un mundo que obviamente conoces de maravilla, que es el mundo de la cultura, el mundo editorial, pero que también, por otro lado, está en nuestro país muy poco frecuentado, ¿no? Es decir, es también como que nos tomamos todo muy en serio, ¿no? Hasta algo, yo no digo que no haya que tomarse en serio la literatura, por supuesto, ¿no? Antes lo decíamos con Pablo, que los creadores tienen obviamente una responsabilidad con cada idea que ofrecen con cada obra, ¿no? Pero a mí me parece este libro muy interesante y me estoy sonriendo porque me estoy acordando de algunas de las cuestiones que le suceden al protagonista, ¿no? Tú te aproximas a nuestra realidad, a la sociedad, a través de ese cajón desastre que es lo que llamamos industria editorial, ¿no? Y entonces a mí me ha parecido un lugar muy original desde el que plantearnos, oye, quizá esta sociedad, pues, no sé, habría que replantearse cómo estamos viviendo y cómo nos estamos relacionando, ¿no? Bueno, es verdad que, o sea, mi novela trata fundamentalmente del éxito. Ahora mismo creo que vivimos una sociedad en la que el éxito es más importante que nunca. O sea, el éxito no solamente profesional, sino el éxito en tu entorno más cercano, ¿no? Gracias o por desgracia, en el caso de las redes sociales, al final, eh, cuando entras un poco en la dinámica de las redes sociales, pues acabas construyendo un personaje en tu cuenta de Instagram o de Facebook o de X o de lo que sea, en el que muestras un poco lo mejor, lo que quieres que la otra gente perciba de ti, o sea, cómo te percibe como un ganador, pues al final pues le enseñas cuando vas de vacaciones a unos sitios maravillosos, cuando te comes un chuleto en un sitio muy rico, cuando vas a un museo y te haces un poco el guay para parecer más culto, y entonces la gente percibe unas circunstancias que evidentemente no son las reales de tu vida, y además se compara. O sea, es que lo curioso es que al final, siendo conscientes de que la gente exagera sus cualidades o su éxito en sus cuentas de Instagram, la gente entra muy fácilmente a la comparación. Entonces, enseguida te estás comparando con otra persona, aunque sabes que en realidad lo que te está contando es mentira. Y me parecía que de alguna forma el mundo del libro también permitía de alguna forma mostrar un enfoque, eh, bueno, distinto o una parte de ese mundo del éxito, ¿no? Eh, Porque, bueno, al final la mayoría de la gente tiene muy idealizada la profesión de escritor. O sea, todo el mundo cree que los escritores pues, son personas que venden
miles de libros y que tienen seguidores en todas partes y tienen, pues van a los sitios y firman cientos de libros. Y al final es una parte pequeñísima, ¿no? No sé si alguien ha leído un artículo que escribió Rosa Montero este fin de semana en El País sobre este tema. Es verdad, o sea, la mayoría de los escritores tienen muchas dificultades, no digo para vivir de escribir, que ya eso es como ya otra dimensión, sino para publicar, porque al final, digamos que las editoriales tienen que hacer dinero, como es lógico, y se centran mucho también en gente ahora mismo que ya viene con un perfil muy determinado. O sea, que si tú tienes 200.000 seguidores en tu cuenta de Instagram, es mucho más posible que una editorial te publique un libro y es posible que tenga más paciencia contigo si por lo que sea ese libro no vende como está esperado, ¿no? Lo normal que le pasa a un escritor que no tiene esas plataformas de difusión es que, pues que a lo mejor no encuentre editorial, o si la encuentre, pues que enseguida, pues como me comentaba un amigo ayer, que es un escritor magnífico, pues que le digan que, bueno, que han probado con él pues una novela y que no llega a lo que mínimo que da, lo que pide la editorial y que ya no le publican más. Entonces, digamos, es un poco en definitiva, lo que piensa el protagonista de mi novela, Gonzalo Montenegro, un escritor de 50 años que casi tuvo éxito en el principio, porque siempre, digamos, la primera novela siempre es más fácil que te la compren, la segunda ya es más complicado, pero la primera, y Gonzalo Montenegro tuvo casi éxito, llegó a tener, así fue visto como una de las voces prometedoras de su generación. En su momento parecía que iba a ir por buen camino, pero poco a poco ese éxito se fue diluyendo y llega un momento determinado que ya no le quieren publicar y él no tiene esa posibilidad, digamos, de tener una plataforma que le permita dar difusión a sus obras, porque él, como dice, no cree en las redes sociales desde el punto de vista de que no cree que sean buenas para la sociedad ni que aporten nada positivo. Y bueno, ahí arranca un montón de cosas que ya o comentaremos o ya leeréis en su momento en la novela, ¿no? Bueno, has dicho un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, has dicho antes que cuando... A ver si me ordeno porque voy a empezar antes por el tema de las redes sociales, ¿no? Es muy curioso todo lo que está pasando. Aquí me voy a volver a saltar la chuleta con el tema de los contratos de algunas editoriales, ¿no? No todas, no, los sellos más que editoriales, que efectivamente se fijan en el número de seguidores, ¿no? Que hay en los perfiles de Instagram, a sabiendas incluso de que esos perfiles incluso no tienen, a veces no son lectores, ¿no? Que son muy, muy interesantes esa transformación que se está produciendo de los consumidores frente a los lectores, ¿no? Desde un fomento que de manera natural está potenciándose desde la propia industria editorial. Pero bueno, por no ponernos muy sasudos ninguno de los dos, porque el tono de la novela no nos pide tampoco esta conversación, pero me interesa el tema de la mentira, ¿no? El tema de la vanidad ahora te preguntaré también, porque está muy presente por todos sitios, ¿no? En la novela. Pero en la mentira acabas de decir algo muy interesante que también aparece no solamente en la construcción de las diferentes cosas que le va sucediendo al personaje, ¿no? En otros personajes también que aparecen. Tú has dicho antes que cuando bueno, nos relacionamos con otras personas a través de redes sociales, damos por hecho o sabemos que casi todo lo que se cuenta es narrativa especulativa, ¿no? Es decir, es una mentira. Sin embargo, hemos hecho ese pacto. Gonzalo también lo hace, ¿no? Es decir, a pesar de que se resiste o se queda en el siglo XX, por así decirlo, porque es un hombre del siglo XX, ¿no? También tiene que aprender a convivir con la mentira, como toda la sociedad, por otro lado, ¿no? Bueno, partamos de la base que todos los escritores son unos mentirosos. Eso es así, o sea, por mucho que nos pongamos, normalmente estás creando, digamos, en cierta forma mentiras, estás creando ficciones y, o sea, los escritores conviven con la mentira constantemente, ¿no?
Pero en este caso, en el caso de Gonzalo, por una serie de circunstancias, él, llega un determinado momento que cuando se da cuenta que no tiene éxito, que el éxito solo está reservado, según cree él, para la gente sin talento, porque ya solo, pues al final se publican los libros de los presentadores de televisión o de los youtubers o de tanta gente, pero no de los grandes escritores como él se considera, pues al final decide dejar de escribir y lo único que le queda un poco es la pena de que él tiene una hija de 17 años con la que no tiene una relación buena porque está divorciado y le ha dedicado mucho tiempo a escribir y muy poco a esta hija. Pero de alguna forma le duele en este momento que va a dejar de escribir, que su hija no le haya leído nunca, porque su hija, la verdad es que, aparte de estar en esa etapa difícil de los 17 años, pues en realidad no le interesa nada lo que escribe su padre. Y con esa intención abre con un nombre ficticio una cuenta de Instagram y se hace pasar por un poeta joven de 19 años para decirle a su hija las cosas que no le puede decir, porque si no, su hija no le escucha, ¿no? Y entonces se ve involucrado ya es la primera mentira, ¿no? Y a partir de ahí surgen bastantes mentiras más. Y es que yo me he dado cuenta, aparte, que yo creo que inconscientemente muchos de los escritores tenemos un tema que nos gusta pues, tratar constantemente. Y a mí el tema de la impostura y la mentira, muchas veces ni me doy cuenta, pero lo acabo tratando siempre. O sea, la primera novela que escribí se llamaba El secreto del gazpacho, en el año 2006, que publiqué con Siruela, que casi como le pasaba a Gonzalo Montenegro, fue un casi éxito, era una voz prometedora de mi generación. Y en ese caso, pues era un publicitario que se había cansado de la publicidad y entonces que quería hacer otra cosa y entonces pretendía ser un escritor de autoayuda. Posteriormente escribí otra novela que se llama La venganza es dulce y además no engorda, en la que había un hombre que había tenido una carrera profesional que, bueno, parecía que en un momento determinado podía tener una carrera en el mundo empresarial, pero bueno, había perdido su oportunidad y acababa metiéndose en una escuela de negocios muy prestigiosa para hacerse pasar por un hombre con una trayectoria brillante y conseguir contactos para retomar su carrera profesional. Otra mentira. El mentalista de Hitler, que ya es una novela histórica, habla de un mentalista muy conocido en la época de Hitler, que se llama Erich Jan Hanussen, que pretendía, o sea, de alguna forma pretendía tener poderes mentales y, de todo tipo y convenció incluso a los nazis de que tenía estos poderes mentales. Incluso hay voces que dicen que le hizo algún tipo de coaching a Hitler en algún momento, pero que utilizaba un nombre falso, decía que era hijo de un noble danés y en realidad era un judío que venía de una ciudad muy pobre en Austria. O sea que otra mentira más. El mercader de la muerte también trata de otro personaje poco conocido que es Vasily Zaharov, que es un fabricante de armas, el fabricante de armas más famoso de finales del siglo XIX y principios del XX. Toda la vida de Vasily Zaharov es una enorme mentira también y él va adoptando distintas personalidades según va yendo a distintos países a vender armas. Entonces, no sé, yo tengo un problema con esto. No sé, debería hablar con un psiquiatra que me dijera por qué me interesa tanto la impostura. Bueno, porque hay que señalarla quizá, ¿no? Es decir, yo creo que la impostura es algo muy complicado de convivir. Aprovechando que has contado lo del motivo por el cual pues Gonzalo se crea un perfil y bueno, esa tensión que lo acompaña en casi toda la novela, ¿no? Que es
el fracaso como padre y el fracaso como bueno, eterna, yo me lo pensaba como eterna promesa y me reía, yo, ¿no? Porque ¿qué es ser una eterna promesa, ¿no? Entonces, voy a leer un fragmento de la novela y así te pregunto por un personaje, por uno de los personajes que forman parte de esta novela. Dice, yo me conformaría con que mi hija leyera, que me leyera alguna vez. No era un tema que me hubiera preocupado mucho hasta entonces, lo asumía como un rasgo de la adolescencia, pero desde que había decidido dejar el oficio, no podía parar de pensar en que no solo había fracasado como autor, sino también como padre. Ser un gran escritor y un mal padre tenía un pase, es más, resultaba lo más normal. Thomas Mann, William Faulkner, James Joyce, la lista era muy larga, pero fallar las dos cosas no tenía perdón. Los hijos son capaces de cualquier cosa con tal de tocar los cojones a sus padres. Te lo digo yo que he preferido no tenerlos para que no me salieran de derechas. Y lo peor es que cada vez estás más facha. Ya te gustaría. Continuamos nuestro paseo más allá de nuestro recorrido habitual y casi se nos hizo de noche hablando de un tema y de otro, cabreándonos de vez en cuando, riéndonos con ganas en otros momentos. De vez en cuando, una conversación así con Jacinto me recordaba por qué éramos tan amigos. Yo te quiero preguntar por Jacinto antes de preguntarte por las agentes, las asistentes de las agentes, pero ¿quién es Jacinto en esta novela? Bueno, en esta novela hay un poco, otro de los subtemas que hay es un poco la contraposición de la literatura comercial con la literatura más seria, entre comillas, ¿no? Y entonces Jacinto es el defensor de las esencias literarias hasta su máxima expresión y cree que prácticamente casi el 99,9% de los libros que se publican son basura que no deberían publicarse. Entonces, que no tienen ningún valor literario. Él tiene una librería de lances, de libros antiguos y solamente tiene los libros que le gustan, que no son muchos. Y entonces, de alguna forma, es el único amigo que a estas alturas tiene Gonzalo Montenegro, el protagonista de la novela. Y cuando Gonzalo empieza a hacer, digamos, abandonar su postura como escritor, o sea, digamos, a hacer otras cosas, porque, bueno, aparte de entrar en las redes, lo que pasa es que Gonzalo Montenegro tiene que pagar facturas, como es obvio, ya no tiene dinero y acepta un trabajo como el escritor en la sombra detrás de una autobiografía del futbolista del momento. Igual que Messi, que Cristiano, pues también tiene un nombre con connotaciones bíblicas, que es Jesús, y entonces le cuenta a Jacinto que esto que está escribiendo la autobiografía de este futbolista y ya Jacinto le dice que ya has pasado de la intrascendencia a la ignominia, ya el más bajo no puedes caer, o sea, deja de escribir y deja de torturarte y métete a lo que quieras, a trabajar en una gasolinera o en donde quieras, porque esto realmente es patético lo que estás haciendo, ¿no? Sobre esto que estás diciendo, hay diálogos muy divertidos. La novela, una de las grandes fortalezas de esta novela precisamente son los diálogos, ¿no? Además están muy presentes bueno, y es como además se construye en los personajes, ¿no? Como el comportamiento de cada personaje está reflejado en esos diálogos, ¿no? Pero hay un momento muy divertido, lo estaba buscando pero no lo encontraba, que es cuando él no, o sea, no sabe distinguir la terminología del fútbol, ¿no? Eh, Bueno, él es un escritor que no le gusta el fútbol, o sea, es verdad que existen escritores que le gusta el fútbol, pero este no le gusta el fútbol para nada, pero se ve obligado a escribir la autobiografía de un futbolista, ¿no? Y le parece el fútbol sea lo peor que hay, o sea, es como el opio del pueblo es el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, estaba buscándolo porque hay un diálogo muy divertido en el que ¿no? No sabe distinguir un saque de banda de un fuera de juego, ¿no? Pero bueno, hablemos ahora de este contraste que haces, que es muy divertido entre efectivamente el futbolista, ¿no? Y, y bueno, esa labor de entrevistar a la persona que tiene que, a partir de la cual tiene que escribir, enfrentarse al proceso de escritura de la autobiografía.
y que yo creo que es la parte, yo por lo menos la parte para mí más gozosa de la novela, que es, bueno, él cómo se enfrenta a esa tarea, ¿no? Eh, frente también a la presión, ¿no? Y cierta compasión que sientes por él, por todo esto que estás contando, ¿no? Es decir, hay un mundo exterior, que es el mundo que él querría, ¿no? Que es el mundo de, bueno, las editoriales, las agentes, volver a ese mundo dignamente. Y después está el mundo interior, jugando con este concepto nuestro de este festival, que es el mundo que él tiene en ese momento, que es tener que aprender a dialogar, porque además tiene primero que aprender a dialogar y entenderse con alguien que pertenece a un mundo que le es totalmente ajeno, que además desprecia, ¿no? Bueno, es que está escribiendo un libro que en realidad él sabe que no va a leer nadie. O sea, ¿quién se lee la autobiografía de un futbolista? Muy poca gente. O sea, la autobiografía de un futbolista es un objeto de merchandising. Pues de la misma forma que eran las medallitas en la Edad Media, eh, pues lo mismo. O sea, esto es una parte, es como un objeto para recordar que eres fan de ese futbolista, pero en realidad ves las fotos y a lo mejor te lees dos cosas que estén en negrita y nada más. Eso es el colmo de que bajo ha caído su carrera, que tiene que escribir un libro que no va a leer nadie, pero a pesar de eso tiene que entrevistar al futbolista, obviamente, para que le cuente qué quiere contar en la autobiografía, que por supuesto no tiene ni idea qué quiere contar en la autobiografía, porque tiene 23 años y tampoco tiene tanto que contar. Y también entrevista a la madre, a la novia, un poco al entorno cercano, que además descubrimos que están mortalmente enfrentados entre ellos, o sea, que están bastante peleados entre ellos y que van sacando sus miserias a través de estas entrevistas que hace eh, Gonzalo con ellos, ¿no? Voy a leer este capítulo, este arranque de capítulo es muy bueno. Dice, a lo largo de mi vida he tenido una relación complicada con el dinero. No voy a ocultar que me gusta la pasta. No soy ninguna asceta ni un comunista a la antigua usanza. Y sin que salga de aquí, con los años me he dado cuenta de que tengo alma de pequeño burgués. No me interesan los lujos estrafalarios, pero sí tener una casa agradable, permitirme comer de vez en cuando en un restaurante de esos con mantel de lino y camareros viejos, o como en otros tiempos, algún viaje de placer con la excusa de documentarme para una novela. Los clásicos caprichos que se supone que un auténtico artista debería despreciar, aunque no conozco a ningún escritor que esté por encima de ellos. En el fondo, la mayoría de los grandes genios que tuvieron éxito en la vida acabaron viviendo como señoritos, aunque su discurso fuera otro. Pablo Neruda se ponía ciego a langosta en cuanto podía y Nabokov fue a visitar a un amigo al Hotel Palace de Montreux y se quedó a vivir allí 16 años. Por desgracia, siempre he cargado con un extraño sortilegio, un freno psicológico que me impide acumular saldo en el banco. Supongo que un psiquiatra diría que me autosaboteo y quizá ese sea el motivo por el que mis libros no han tenido éxito. Quizá, de forma inconsciente, yo no quería que se vendieran. Bueno, eso es ir demasiado lejos, pero cuando he tenido que tomar decisiones sobre mi economía, siempre he optado por las alternativas que más me han perjudicado. Esto habla, como bien decías al principio, sobre los problemas económicos de alguien incapaz de responsabilizarse de la economía propia. El dinero es algo que está muy presente en la novela, ¿no? El tema del futbolista también refleja como esa obsesión que tenemos, bueno, ahora mismo en la sociedad que estamos construyendo, el pilar fundamental es el económico, ¿no? Ayer mismo lo mencionaba aquí Lorenzo Silva, el orden del mundo es un orden estrictamente económico, ¿no? También lo deslizas a macro, a una escala más amplia, con la vida del futbolista, ¿no? Y a una escala más pequeña, más personal, que es a través de la incapacidad de Gonzalo, que para mí es una incapacidad vital, quiero decir. Es que Gonzalo es un incapaz. O sea, no solamente es un tema Como la mayoría de los económico. escritores, ¿eh? Yo no podía decir eso. Esto es como que decía Vargas Llosa en el discurso de cuando le dieron el Nobel, le dice, tal, es que mi mujer dice que solo sirvo para escribir, si es que es verdad, es que la mayoría de los escritores solo servimos para escribir, desgraciadamente tenemos una relación complicada con el dinero. Y en esa relación complicada con el dinero, que a día de hoy la tenemos todos, porque además tenemos un gazpacho
muy interesante, ¿no? Porque las redes sociales nos muestran vidas imposibles, desde viviendas muy pequeñas y que la gente vive pues de manera como puede, gente que vive como realmente puede, pero observa o vidas que se exhiben y que son totalmente imposibles de alcanzar, pero que están ahí, ¿no? Parece que están ahí al alcance de un clic. El éxito está efectivamente muy vinculado al dinero y te quería preguntar por eso si has querido deslizar algún tipo bueno, de llamada de atención al lector, de decir, oye, quizá este orden prioritario o esta jerarquización de la sociedad en torno al dinero bueno, yo siempre digo que la importancia del dinero está llegando hasta tal punto que está casi o sea, marcando el estado de ánimo de las personas, ¿no? Entonces, preguntarte si es algo que te ha concedido Gonzalo, la vida de Gonzalo, o si es algo que tú has dicho, bueno, voy a ir un poquito más allá y voy a meter aquí un poquito de caña para ver si el personal se me pone las pilas con esto. Yo la verdad es que tampoco soy muy tendente digamos, a dar mensajes dentro de las novelas, pero yo creo que el tema del dinero está siempre y muy presente en toda la literatura. Ayer estaba leyendo, la verdad que me parecía muy gracioso, un libro de relatos de Delibes que se llama La partida, y había un relato en el que casi todo el libro son gente que habla de dinero todo el rato porque no tienen para comer. O sea, porque es un libro escrito en la posguerra, en el año 54, y todo es una dificultad tremenda para comer. Y hay un momento que dice uno de los protagonistas, hay un protagonista que va a una conferencia de economía porque hace mucho frío fuera y entonces se mete porque hay calefacción. Y entonces está explicando el conferenciante una cosa sobre la redistribución de la renta, una cosa súper complicada. Y este señor que se ha metido dentro para estar calentito dice, la verdad es que no sé por qué se complica el conferenciante tanto, porque la sociedad se divide en tres grupos. Los ricos, que tienen para comer y para los vicios; la clase media, que tiene para comer pero no tiene para vicios; y los pobres, que solo tenemos para vicios. O sea, siempre, o sea, ese tema está ahí siempre. O sea, te quiero decir, por no hablar de la literatura clásica, pues, la literatura picaresca que hablábamos antes, Bueno, el que Quijote, todo el rato es cómo busco, cómo encuentro algo. O sea, está siempre ahí o no. Y ahora lo que pasa es que el éxito económico es mucho más una muestra del éxito general de tu vida, ¿no? Antes, a lo mejor, hace unos años, pues el éxito de tu vida era que tu hijo hubiese estudiado una carrera aunque tú no hubieses estudiado, o que llegases a ser un puesto alto en tu trabajo, lo que sea. Pero ahora, desde luego, la pasta es la pasta. Es así. show me the money, ¿no? Que se decía en Bueno, y aparte, que lo que pasa es que da la sensación de que, falsa, la sensación de que es más fácil convertirte en rico de una forma muy tonta, porque, o sea, que al final parece que los influencers de Instagram son gente que te va contando tonterías a través de su cuenta y crees, o eso dicen, que hacen muchísimo dinero a través de sus colaboraciones publicitarias y tal. Entonces hemos llegado a un momento que le preguntan las encuestas a los niños que cuál es su profesión favorita para el futuro y te dicen que es ser influencer, youtuber o lo que sea, porque parece que es como pues, ganar mucho haciendo muy poco y contando lo que haces, ¿no? Ahora que hablas de los niños y de las niñas, ¿no? Hablemos de la hija de la parte más personal, ¿no? Estamos todo el rato pivotando en torno a la incapacidad de Gonzalo sobre su propia vida profesional, pero también tiene una incapacidad muy notoria, sobre todo lo que tiene que ver con lo personal, ¿no? Y con lo emocional. Bueno, es que lo que dice Gonzalo es verdad, o sea, que normalmente, sobre todo si tienes una vocación como escribir, como crear, como pintar, como esas vocaciones muy absorbentes, tu parte personal se resiente. O sea, yo creo que ser pareja de un pintor o un escritor, pues es una cosa muy complicada, porque es que o bien le haces la vida imposible o bien te hace la vida imposible a ti, porque
que está todo el rato en otra galaxia pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, es inevitable. Bueno, es vuestro turno. No sé si queréis preguntarle algo a Gervasio. Bueno, yo una última pregunta, que también me lo he pasado muy bien con las referencias cuando él intenta pedir ayuda bueno, o exige, ¿no?, algún tipo de ayuda a la gente, ¿no? En esos personajes, ese ecosistema también, también está muy bien reflejado y es muy divertido todo lo que sucede con la relación entre él y ella, ¿no? ¿Qué quieres decir? Digamos, la gente que Sí, él recluta de Amanda, alguna forma. sí, Bueno, o sea, él es una persona que, como le pasa también a muchos escritores, es una persona que está acostumbrada a trabajar sola y a no tener que, digamos, depender de otras personas, pero que de repente, no os voy a destripar demasiado, pero esta cuenta de Instagram que crea para comunicarse con su hija se vuelve viral y entonces de repente pues se da cuenta que puede sacarle dinero y está muy mal de dinero. Y entonces junta una serie de personas para manejar esta mentira que ha creado a través de esta cuenta falsa, que son su agente, que es una agente literaria, que es como un poco el paradigma de la ejecutiva agresiva, un poco ese personaje, un poco ya como casi de hace unos años, antes de la crisis de Lehman Brothers. Su amigo Jacinto, que es este hombre que acaba trabajando, a pesar de ser un pureta tremendo del mundo literario, no tiene más remedio con una serie de circunstancias de acabar trabajando con él. Y también un taxista, que es el taxista que le lleva cuando va a ver al futbolista, que es digamos, el que sabe hacer vídeos. Porque en todo esto siempre tiene que haber alguien que se ocupe de la parte técnica, y en este caso es este taxista que primero le ayuda porque sabe de fútbol y ahora le ayuda porque es el que sabe hacer los vídeos y de alguna forma entre todos construyen esta mentira que la verdad que les proporciona un dinero y aparte, en el caso de Gonzalo, le proporciona algo que no ha tenido nunca, que es el éxito. O sea, Gonzalo, por fin, a Gonzalo lo que le ha pasado es que después de ese momento que parecía que podía tener éxito, intenta escribir todo tipo de novelas. O sea, al final las editoriales tienden a comprar siempre novelas que se parecen a novelas que han tenido éxito. Entonces Gonzalo sigue un poco esa estela, entonces acaba escribiendo, pues yo qué sé, de una novela que se parece mucho a La Catedral del Mar, a otra que se parece mucho a Reina Roja, a otra que se... Pero, pero nunca consigue tener ese éxito escribiendo. Y sin embargo, con esta cuenta de Instagram, que estaba pensada únicamente como un medio de comunicarse con su hija, pues acaba teniendo ese éxito que se le resistió tanto en la vida y por un lado se siente un impostor, pero es que le da igual. Es que sí, seré un impostor, pero por lo menos por una vez puedo hacer lo que me apetece. Y es pues escribir pues una serie de citas que me apetecen, escribir mala poesía como escribo y le gusta a millones de personas. Bueno, está cantado, la verdad. Por un momento está cantado, luego pasan un montón de cosas más también. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para él. Si no, bueno, pues agradeceros a vosotros, a vosotras, el acompañarnos, a Gervasio Posadas que haya venido para hablar sobre esta novela. Recordaros que mañana empezamos a la 1 con el Premio Nacional de Narrativa con Raúl Quinto y Rodrigo Blanco Calderón. Y por la tarde tenemos a las 6 a Sergio del Molino en conversación con José Carlos Ruiz y cerraremos la jornada de mañana con Jorge Freire. Así que mañana hay que venir bien vitaminado. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para Gervasio Posadas, por favor. Gracias a vosotros. Gracias.